al libro que comenzamos el domingo pasado, el libro de Proverbios. Vamos a ir al libro de Proverbios en el capítulo 1 y esta mañana vamos a estar meditando en la palabra del Señor en los versículos 8 al 19. Vamos a ir a Proverbios capítulo 1, versículos 8 hasta el versículo 19 y dice la palabra del Señor: Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol, y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Vamos a orar esta mañana pidiendo la dirección del Señor para poder estudiar juntos su palabra. Padre, esta mañana te damos gracias por permitirnos estar aquí reunidos para poder aprender juntos de tu palabra. Señor, rogamos, pedimos que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes, nuestros corazones y nos mantenga cautivos en tu palabra, Señor. Que nos mantenga, Señor, oyendo, escuchando atentamente la reflexión de tu palabra y que podamos meditar en ella y que podamos vivir de acuerdo a ella, que podamos corregir o cambiar, Señor, o agradecer, Señor, cualquier exhortación que tu palabra traiga, la tomamos con gozo, con alegría, Señor, porque venimos a oír tu palabra, a edificarnos en ella y a poder ser transformados por tu palabra, por tu Espíritu. Señor, nos dejamos en tus manos y te damos gracias por este tiempo de meditación en las Escrituras. Gracias, Dios, te agradecemos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. La semana pasada comenzamos este libro de Proverbios y vimos desde el versículo 1, en el capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 7, encontramos ahí los propósitos de lo que es el libro de Proverbios y estuvimos ahondando en 4 propósitos que tiene el libro de Proverbios, desde el que nos menciona en el capítulo 1, versículo 2 hasta el versículo 6. Y uno de los propósitos o la finalidad que tiene el libro de Proverbios lo encontrábamos y lo vimos y lo meditamos y reflexionamos. Está ahí en el versículo 4, capítulo 1, versículo 4, que nos da uno de los propósitos del libro y dice, capítulo 1, versículo 4 de Proverbios dice: para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Y en el versículo 5 también menciona a otro grupo de personas para los cuales tiene una finalidad el libro de Proverbios. Versículo 5: oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Ese es uno de los propósitos del libro de Proverbios. Es proveer sabiduría para la vida, es proveer sabiduría para los jóvenes, para que adquieran inteligencia, para que adquieran destreza, capacidad para no ser fácilmente engañados, porque los jóvenes son fácilmente engañados por este mundo, por las maldades y el pecado de este mundo. Y el libro de Proverbios provee al joven sabiduría para no caer enredado en el pecado, fácilmente que no pueda ser engañado por personas astutas, inteligentes para lo malo, que seducen al joven y el joven es cautivado a practicar la maldad de muchas formas, de diferentes maneras. Y entonces en el capítulo 1, versículo 8 hasta el versículo 19, encontramos acá la primera lección de la sabiduría. Y en esta sección
tiene que ver con la instrucción de los padres a los hijos. Ahí empieza la primera lección de la sabiduría, que proviene de padres piadosos, que proviene de padres que aman a Dios y que temen a Dios, y que con la sabiduría de Dios en ellos, los padres instruyen sabiamente a sus hijos. ¿Por qué? Porque los padres sabemos que los hijos están expuestos en esta vida a ser engañados por otros amigos, por otras personas, y los jóvenes caen y ceden a un montón de prácticas terribles, pecaminosas, depravadas, que son para la destrucción de ellos y para traer dolor a sus padres y al resto de la familia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver aquí en Proverbios 1, 8 al 19? Tenemos como título: los padres como maestros y sabios consejeros. Los padres como maestros y sabios consejeros. En nuestro mundo, la educación, a la educación formal se le da mucha importancia, y está bien, no hay problema. Por ejemplo, los padres, que muchas veces son de escasos recursos, hacen todo lo posible para que sus hijos puedan tener pues una buena educación, y se esfuerzan para ello. Hacen esfuerzos económicos para que sus hijos se preparen, se eduquen para la vida. Pero también vemos personas con muchos recursos económicos que le dan a sus hijos una buena educación también, y todo tiene un fin, para que los hijos puedan salir adelante en la vida, para que les vaya bien en la vida, para que tengan oportunidades laborales excelentes en la vida. Y las familias pudientes le dan a sus hijos la mejor educación pagada que ellos pueden ofrecerles. Porque para las personas pudientes, la educación la ven como un símbolo de prestigio, como algo que da de posición, que da posición dentro de la sociedad. Y muchos padres, no importa si son de escasos recursos, y no importa si son padres pudientes económicamente, muchos padres están dispuestos a pagarle a sus hijos la mejor educación, proveerle a ellos, pagar los mejores maestros para que sus hijos se eduquen. Pero muchos padres no están dispuestos a pagar el precio. Pueden pagar el precio en lo económico, no importa si son padres de escasos recursos, se van a esforzar. Y si son pudientes, pues tienen la facilidad y lo van a hacer. Pero no importa el tipo de padre que sea, muchos padres no están dispuestos a pagar el precio de ser ellos los mejores educadores de sus hijos. No están dispuestos a poder ser ellos que a través de la sabiduría puedan guiar a sus hijos. ¿En qué áreas? En el área moral, en el área ética, en el área espiritual. ¿Por qué? Porque los hijos no solamente, hermanos, necesitan ser educados en las cuestiones seculares de esta vida. Los hijos necesitan algo que no se lo va a dar el centro educativo, que no se lo van a dar los maestros de las aulas escolares. Necesitan algo que solo lo pueden obtener dentro de sus hogares. Y es algo que solo lo pueden proveer los padres. Y más si estos padres están siendo guiados y están siendo dirigidos por la palabra del Señor. ¿Con qué fin? Los padres deben educar a sus hijos ética, moral y espiritualmente. Hermanos, es para que les vaya bien. Para que a sus hijos y a mis hijos les vaya bien en esta vida. Para que nuestros hijos puedan adorar a Dios, puedan glorificar a Dios. Y eso les traiga a ellos la bendición. Porque la bendición está más allá de una buena educación formal en un centro educativo. La bendición está en amar, temer, adorar, obedecer al Señor. Ahí está la bendición que los hijos se les debe proveer. Y Dios ha puesto a quienes, Dios ha puesto a los padres como responsables de la educación espiritual y moral de sus hijos. Dios no ha puesto al gobierno a educar a nuestros hijos. Dios no ha puesto a nadie más a educar a nuestros hijos.
La responsabilidad y autoridad de guiar a los hijos ética, moral y espiritualmente, Dios la ha dado a los padres, a papá, se lo ha dado a mamá. Es a ellos quien Dios les ha delegado, a los padres, de educar a sus hijos. Y a los hijos Dios les ha dado la responsabilidad de obedecer a sus padres, obedecer a su papá, obedecer a su mamá. ¿Para qué? Para que les vaya bien. Eso dice Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3. Hermanos, a los hijos no les va a ir bien con una buena educación formal. Ahora, ¿hay que educar a los hijos? Sí. ¿Hay que enviarlos a la escuela? Sí, envíelos. ¿Hay que darles educación hasta llegar a la universidad? Si se puede, sí. Si se puede y los medios lo permiten, hágalo. Pero eso no es, eso le va a servir a su hijo para esta vida, pero no le va a servir para la eternidad. Así es que hay que preocuparse también por el lado espiritual de los hijos. Y esa educación, ¿quién se la va a dar? La educación espiritual de sus hijos, ¿quién se la va a dar a ellos? Ustedes. No pueden delegar eso a nadie más. Entonces, lo que estamos viendo esta mañana a los padres, vamos a ver eso. Los padres como maestros y sabios consejeros. Tenemos entonces que en el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 8 al 19, Dios nos enseña ahí 3 razones del por qué los hijos deben obedecer el consejo sabio de sus padres, a fin de que les vaya bien, a fin de que les vaya bien. Y vamos a considerar la primera razón del por qué los hijos deben oír el sabio consejo de sus padres. La primera razón es porque sus sabios consejos son adornos de gracia. ¿Qué son los consejos de los padres? ¿Qué son las instrucciones de los padres? Los hijos van a decir, no, es que mi papá ya la raya, ¿verdad? Cuando están con los amigos, sí, es que mi mamá. Y los hijos a veces se ponen a hablar de los padres, ¿verdad? Es que mi mamá, es que mi papá no quiere que yo, no quiere que aquí, no quiere que allá. Se les olvida a los hijos que sus padres tienen experiencia en la vida. ¿Qué tienen los padres? Experiencia por lo que han visto, por lo que han vivido. Y no quiere que sus hijos fracasen. Entonces, a los hijos esta mañana, los consejos sabios de sus padres son adornos de gracia para ustedes. Y lo dice el versículo 8 y versículo 9 del capítulo 1 de Proverbios. Capítulo 1 y versículo 8 comienza diciendo, ¿qué dice? Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de ¿quién? De tu madre. Aquí entonces vemos, hermanos, que cuando los padres usan la sabiduría que Dios les ha otorgado, que la sabiduría que Dios les ha dado a través de su Espíritu Santo y a través de la palabra, a través de la Biblia, los padres entonces persuadirán a sus hijos, los van a persuadir a apartarse del mal camino. Eso van a hacer. El versículo 8 dice, empieza con la palabra oye. Y esa palabra es un mandamiento, es una orden, es un mandato. ¿Qué significa esa palabra oye? Significa pon atención, obedece. Y la expresión, hijo mío, dice oye, y ahora dice, hijo mío. La expresión hijo mío, hermanos, acá, hijos que están acá, esa expresión hijo mío, está hablando de ternura, está hablando de cariño, de un padre a su hijo o a su hija. Es un padre que le habla amorosamente, con cariño, con ternura a su hijo o a su hija. Y le dice, ¿qué le dice? Oye, hijo mío, la instrucción, oye, pon atención, obedece. ¿La instrucción de quién? De tu padre. La palabra instrucción acá, hermanos, es enseñanza. ¿Qué es la palabra instrucción aquí? Enseñanza. Lo que le está diciendo es, oye, hijo mío o hija mía, puede ser también la enseñanza de tu padre, porque los padres son los mejores consejeros de sus hijos cuando son padres que están caminando en la fe, que están caminando con Dios. Son los mejores maestros para los hijos.
Entonces, la palabra instrucción es enseñanza. En el pueblo judío, hermanos, la enseñanza de los hijos provenía de la ley de Dios que había sido dada a Moisés en el Antiguo Testamento. Y la ley de Moisés que está en el Antiguo Testamento, las enseñanzas que están ahí, era lo que un padre transmitía a sus hijos menores, cuando eran menores de edad. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 6, observe en su Biblia y lea conmigo, lea ahí en su Biblia, Deuteronomio 6:6 dice: y estas palabras que yo te mando hoy, están hablándole a los padres acá. Dios le está hablando a los padres judíos en ese momento y aplica para nosotros hoy como creyentes. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Cuáles palabras? La Biblia, la Escritura, el Antiguo Testamento. Estarán sobre tu corazón. 7. ¿Y qué vas a hacer, papá, con estas palabras, con estos mandamientos? 7. Y las repetirás ¿a quién? A tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. 8. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. 9. Y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. La instrucción de Dios al pueblo judío era las palabras de la ley de Dios escritas en el Antiguo Testamento. Los padres tenían ¿qué tenían que hacer con las palabras de Dios? Repíteselas a tus hijos en la mañana, en la tarde, al levantarte, al acostarte, cuando vayas con ellos por el camino. La idea es, háblales la palabra todo el tiempo. ¿Que les va a gustar a los hijos? Posiblemente no. Pero usted es más sabio que sus hijos y más sabia que sus hijos. Y usted quiere prevenirles de que les vaya mal en la vida. Entonces, cuando Proverbios 1:8 está hablando de instrucción, está hablando de la palabra de Dios enseñada por los padres a sus hijos. A eso se refiere. Y entonces, los padres, vemos acá que los padres entonces enseñan la palabra de Dios a sus hijos. ¿Qué hacen los padres? Enseñan la palabra de Dios a sus hijos. Para eso usted, mamá y papá, tiene que conocer la palabra de Dios. Si usted no la lee, ¿cómo le va a decir? Mira que en el libro tal y en el capítulo tal Dios dice. O vamos a leer esta parte de la Escritura, mira lo que Dios te dice. Usted tiene que, como papá y como mamá, también leer la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios para instruir a su hijo o a su hija en la palabra de Dios. Hay una responsabilidad también de los padres, conocer la Escritura. Los hijos entonces deben conocer la palabra de Dios y obedecer la palabra de Dios enseñada en casa. ¿Dónde los hijos aprenden la palabra de Dios, hermanos? ¿Dónde? ¿Dónde es que principalmente deben ser enseñados? ¿Dónde? ¿Alguien sabe esta mañana? ¿Dónde? ¿En la escuela bíblica, en la iglesia? En la escuela, porque es una escuela evangélica, es una iglesia cristiana, es ahí. ¿Es aquí en la iglesia local? ¿Dónde? Correcto. La primera escuela donde los niños aprenden es la casa. ¿Y quiénes son los maestros que deben enseñarles? Las hermanas de la iglesia, porque Dios las ha capacitado, les ha dado dones de enseñanza y son ellas. Yo se los voy a llevar el domingo a ellas. Es a ellas son ayudas. La iglesia es una ayuda para sus hijos, para usted. Pero los maestros deben ser ¿quiénes? Se lo voy a llevar al pastor, ¿verdad? Porque el pastor sabe mucho. O se lo voy a llevar al hermano tal o hermano porque ella tiene experiencia. No, los maestros deben ser los padres. ¿Amén? ¿Quién? Los padres, los que tienen hijos aquí, están enseñándole la palabra de Dios a sus hijos. ¿Han empezado a hacerlo? ¿Lo han hecho alguna vez? ¿Lo hicieron si ellos ya están grandes? Porque ya los hijos crecen. ¿Lo hicieron cuando ellos eran niños? Es su responsabilidad. Es lo que el texto dice. Es padre hablándole a sus hijos y le está instruyendo en la palabra del Señor.
Lo que vemos entonces, hermanos, en el versículo 8, el Padre sabio del versículo 8, el Padre sabio del versículo 8 también le dice algo más a su hijo. ¿Qué le dice? No solo le dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. El versículo 8 también le dice, ¿qué le dice? Y no desprecies, ¿qué? La dirección de quién más, de tu madre. Entonces vemos acá en el versículo 8 que se nos habla de la madre acá. Y en el versículo 8, la parte final del versículo 8, la mejor manera de decirlo de leer eso es, y no abandones la enseñanza, que es dirección de la madre, hermanos y hermanas. ¿Qué es? Es enseñanza. Podemos leerlo, y no abandones la enseñanza de tu madre. Vemos acá la responsabilidad de instruir a los hijos en el amor, en el temor a Dios, en la obediencia a Dios, también como una responsabilidad maternal. Eso es lo que vemos en el versículo. Las madres también pueden y deben enseñar a sus hijos a amar, a temer y a obedecer a Dios. Las madres también deben instruirlos en lo que enseña la Biblia. Esa no solo es responsabilidad de papá, es responsabilidad de mamá. Y en la Biblia tenemos el caso, por ejemplo, de Timoteo. Timoteo fue instruido, fue llevado a la fe en Cristo por su abuela y por su madre. Eso lo vemos en 1 Timoteo, que lo leemos. Nos dice, segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 5, dice, Pablo hablándole a Timoteo le dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero, ¿en quién? En tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Quién condujo a la fe a Timoteo? ¿Quién le enseñó desde niño la escritura? La abuela y la madre. Las mujeres tienen también la responsabilidad como madres o como abuelas en algunos casos de instruir a los niños en la escritura. Y en el capítulo 3, versículo 15, ahí en segunda carta de Timoteo le dice Pablo a Timoteo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Desde la niñez, la abuela y la madre instruyeron a Timoteo ¿en qué? En la palabra de Dios. Y después lo llevaron a la fe a través de ellas. Timoteo conoce a nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Vemos entonces que los padres debemos guiar a nuestros hijos en la escritura. Esa es la responsabilidad, no de la escuela, esa no es la responsabilidad de la iglesia. Esa es la responsabilidad de los padres, enseñar a los hijos en la palabra del Señor. Pero hoy en día el problema es, hermanos, que en muchos hogares la educación ética, la educación moral, la educación espiritual no existe. En muchos hogares no está ausente esa educación, y los padres han dejado a los niños para que estén a cargo de ¿quién? Del internet. Solo le pongo el internet al niño y ahí lo dejo, dice la mamá. Han dejado a sus hijos que se los eduque el internet. Y usted sabe lo que aprenden los hipotes en internet. No cosas buenas, cuando no son guiados y supervisados. Los padres han dejado a sus hijos a cargo de los videojuegos, han dejado a cargo a los hijos. Hay padres que dicen, no traje al niño, ¿verdad? Porque lo dejé viendo tele a la iglesia. No lo traje porque lo dejé viendo tele. Tráigalo a la iglesia. No, que se quedó acostado, quedó dormido. Tráigalo a la iglesia. En la casa, enséñele la escritura. Los padres han dejado a sus hijos a cargo del sistema educativo del país, donde quienes dirigen el sistema educativo, muchos de ellos no temen a Dios, no aman a Dios y no les place obedecer a Dios en sus corazones. Por lo tanto, ¿qué enseñan?
en estos sistemas educativos en el país y en algunos países. Empiezan a introducir a los niños en ideologías perversas, satánicas, diabólicas, pervertidas. Por eso usted debe estar más alerta de sus hijos. Usted no puede controlar lo del centro educativo, pero sí puede controlar lo que pasa en su casa, ¿o no? Usted no puede hacer que deje, quizás usted sola, o usted solo, o usted ustedes como padres, que el sistema educativo deje de enseñar ideologías perversas, diabólicas y satánicas. Usted no lo puede evitar. Pero si usted puede evitar que sus hijos adopten esas creencias pervertidas, ¿cómo? Enséñeles a sus hijos la palabra de Dios. Hombre y mujer nos creó Dios. Amén. Usted tiene que hacerlo. Debemos hacerlo. Ahora, ¿por qué nos dice ahora el versículo 9 que los hijos deben oír y poner en práctica las instrucciones de su padre? Versículo 9. Dice versículo 9, Proverbios 1:9, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. ¿Qué son los consejos de papá y mamá? Versículo 9. ¿Qué son? No, es que mi mamá y mi papá ya me tienen cansado, que solo diciéndome lo mismo, que hijos o hijas que aún viven con sus padres. La Biblia dice que papá y mamá, esos consejos para su vida son adorno de gracia sobre su vida y collares a su cuello. ¿Qué significa lo que nos dice el versículo 9? Vemos aquí, hermanos, que a los consejos sabios de los padres se le llaman adornos de gracia. El adorno al que se refiere aquí era un tipo de ornamento que usaban las mujeres en los días antiguos y que resaltaba la hermosura, resaltaba la belleza de la mujer. Y así se comparan los consejos. Resaltan al hijo, resaltan la belleza moral y ética y espiritual de los hijos. Pero también se nos dice en el versículo 9, que los consejos son collares a tu cuello. Los consejos sabios de los padres también son comparados aquí con aquellos collares que estaban hechos de piedras preciosas que se ponían los reyes en ese tiempo. Y así nos dice que son los consejos de los padres, embellecen al hijo obediente, embellecen su vida. Y las personas pueden decir, qué hijo más educado, qué hija más educada, qué hija tan bien portada tiene la hermana o el hermano o los hermanos. ¿Por qué? Porque esos hijos están siguiendo los consejos sabios de sus padres y las personas los ven como personas, wow, ¿cómo desearía que mis hijos fueran así? ¿Cómo desearían que mi hija fuera así? Como el hijo o la hija de estos hermanos que están educando sabiamente a sus hijos en la palabra, pero que estos hijos también están obedeciendo la palabra. Pero qué terrible es cuando se dice, qué terrible los hijos y las hijas de la hermana. Si supiera lo que anda haciendo, ¿verdad? Dicen, y a veces nosotros como padres ni cuenta nos damos en qué cosas andan, pero en la casa, como decimos comúnmente, no quiebran platos los hijos, pero todos los vecinos saben en lo que andan allá afuera. Pero si los hijos obedecen sabiamente a sus padres, esos consejos serán adornos en la vida de ellos. Así que vemos, hermanos, que los hijos se pueden ahorrar y evitar muchos dolores y tragedias si tan solo aprenden a obedecer los sabios consejos de sus padres. Se evitarán muchas situaciones difíciles en sus vidas. Los hijos buenos, voy a decir buenos, aunque bueno no hay nadie, pero los buenos hijos escuchan
a sus padres y obedecen a sus padres. Obedecen a sus padres. Consideremos ahora, hemos visto la primera razón que Dios nos enseña del por qué los hijos deben obedecer el consejo sabio de sus padres a fin de que les vaya bien. ¿Y cuál es? Vimos porque sus sabios consejos son adornos de gracia. La segunda razón para que los hijos obedezcan a sus padres, los consejos de sus padres, la segunda razón es porque sus consejos sabios evitan causar desgracia. ¿Qué evitan los consejos de los padres? Causar desgracia. Versículos 10 al 14. Leamos el 10. Otra vez la expresión. ¿Cómo dice el versículo 10? Oye, dice, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Este es un padre hablándole, aconsejando, instruyendo a su hija o a su hijo. Y usa nuevamente la palabra con la que vimos que está en el versículo 8, hijo mío. En el versículo 10 otra vez dice, hijo mío. Hijo mío, aquí es la segunda vez que se menciona y es una expresión amorosa de un padre hacia su hijo o hacia su hija. Y le dice, hijo mío, si los pecadores te quieren, lo está aconsejando. Es un padre aconsejando a su hijo, usando la sabiduría de Dios para instruir a su hijo. Le dice, si los pecadores te quieren engañar, no lo consientas. Y aquí los pecadores se refiere a gente, a personas, pueden ser los amigos de los hijos, que no tienen ningún temor a Dios y que se esfuerzan por engañarlos a los muchachos. Y la palabra engañar tiene que ver con persuadir, tiene que ver con, si te quieren persuadir, si te quieren inducir a causar daño, a hacer lo malo. Y él le dice, si eso quieren hacer, ¿cuál es el consejo? Si te quieren engañar para que hagas maldad, a escondidas de papá, a escondidas de mamá, a escondidas de todos, si te quieren engañar, le dice este padre sabio a su hijo, ¿qué le dice? No hay problema, hacelo. No, ¿qué le dice? No lo consientas. La palabra no lo consientas o la expresión no lo consientas significa, sencillo, ¿verdad? Significa no estés de acuerdo, no lo permitas, no caigas en sus trampas, no escuches esos malos consejos, no lo consientas, te quieren engañar. Los papás debemos persuadir de la misma manera a nuestros hijos, así como estamos viendo versículos 8 hasta el 10 del capítulo 1 de Proverbios. Debemos persuadir de la misma manera a nuestros hijos, debemos anticiparnos a los amigos de ellos, a los consejos que le pueden dar, y debemos aconsejarlos que no se dejen manipular, que no se dejen engañar. Muchas veces nuestros hijos y nuestras hijas son bien ingenuos. Es lo que dice el capítulo 1, versículo 4. ¿Cómo lo llama el versículo 4? El capítulo 1, versículo 4. ¿Cómo llama a nuestros hijos? Simples. Nuestros hijos son simples. ¿Y qué simples? Ingenuos, fáciles de engañar. Y un padre sabio sabe que su hijo es ingenuo, sabe que su hija es ingenua y sabe que el mundo allá afuera está depravado y corrompido. Y un padre instruye a su hijo por ello en casa, para que nadie se aproveche de la ingenuidad de ellos. Muchas veces los hijos son tan ingenuos, nuestros hijos muchas veces son ingenuos, que son inducidos por sus amistades al alcohol, a las drogas, al sexo ilícito, al dinero fácil, y los jóvenes ceden, y los jóvenes caen, son persuadidos. El padre sabio se anticipa y le dice a sus hijos, cuidadito con fulano, cuidadito con fulana,
porque sus padres saben que andan esos muchachos y ha visto a sus hijos o a su hija o a su hijo relacionarse con ellos, o le han contado: vi a tu hija, vi a tu hijo allá con tales personas, porque te aprecio o porque le aprecio, te cuento. Y uno agradece, ¿o no? Porque los hijos son buenos actores, hermanos, son buenos actores. En la casa, perfectos, pero en la calle, cuando usted no está cerca de ellos, son otros. Así que no se deje engañar de sus hijos, no se deje engañar. Sus hijos son pecadores, sus hijos tienen naturaleza pecaminosa. Sus hijos, si no tienen a Jesús en su corazón, no se deje engañar. Y si alguien le viene a informar algo, no se enoje, agradezca y dígale: gracias, voy a poner manos, porque no quiero ver fracasar a mi hija, no quiero ver fracasar a mi hijo. Amén. Amén. Yo espero que cuando alguien les hable por el bien de sus hijos, no se enojen, que usted pueda agradecer y tomar manos para que su hijo y su hija no se le corrompa, no se le arruina y no tenga que lamentarlo el día de mañana. Entonces, hermanos, el padre se anticipa a los amigos de los hijos y los orienta. Y el versículo 11, el padre sigue hablando. Mira, el padre sabio le dice: si dijeren, o sea, si estos amigos, malas compañías, si dijeren al hijo, si le dicen: ven con nosotros. Esa expresión "ven con nosotros" es una invitación que da a entender: ven, forma parte de nuestro grupo, ven, forma parte de nuestras prácticas a escondidas, serás uno de los nuestros, serás parte de esta familia. Es la invitación: ven, ven, ven. Y los muchachos son ingenuos, quieren llevarse con el grupito, quieren llevarse con las personas, con los muchachos o con las muchachas que son personas que todo el mundo quiere estar con ellos y ellos quieren estar también ahí. Cuando le digan ven, le dice el padre, cuando te digan ven con nosotros, y lo orienta para que no caiga en esa trampa. Versículo 11 sigue diciendo: cuando te digan ven con nosotros, y luego le dicen: pongamos acechanzas para derramar sangre. La palabra acechanzas acá significa escondámonos y pongamos trampas. ¿Para qué? Para derramar sangre, es decir, para matar. Es una invitación aquí al asesinato, al robo, a causar daño extremo a los otros, como una diversión. Versículo 11. También le dirán, y el padre se adelanta, porque a sus hijos también le dirán: acechemos al inocente. Es decir, escondámonos para perjudicar a las personas indefensas, a aquellos que no le hacen mal a nadie. Hoy le podríamos llamar bullying, ¿verdad? Y hay muchachos que hacen bullying a otros muchachos, a otras personas. Se burlan de los adultos, ridiculizan a los adultos, ridiculizan a sus padres, ridiculizan a todo mundo, molestan a todo mundo. Pero un padre sabio le dice: usted respete a los adultos siempre. Usted no se burle del discapacitado. Usted no se burle de personas así, no se burle de nadie. Usted apártese de ese tipo de personas, hijo. El padre sabio orienta a sus hijos. Amén. Miren lo que tenemos en la Escritura para ayudarnos. Versículo 12 ahora. Si te dijeren: los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en el abismo. El versículo 12 usa dos expresiones acá que dice: los tragaremos como vivos. Y luego dice: y enteros. Eso significa, hermanos, hacer desaparecer a alguien. No dejar ningún rastro de la maldad que se ha cometido. Hermanos, vemos acá que las malas compañías presentan un plan, presentan un crimen violento y sangriento y perfecto, según ellos, donde nadie se enterará. Papá no se enterará, mamá no se enterará,
los vecinos no se enterarán. Ven, vamos, nadie se enterará. Tenemos que persuadir a nuestros hijos. Cuando te digan todo esto, no lo consientas. No lo consientas. El incentivo o la recompensa para engañar a la muchacha y al muchacho de las malas amistades, de las malas compañías, está en el versículo 13. ¿Qué le prometen? Miren el versículo 13. Le dice: hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Las malas amistades prometen a los jóvenes incautos que habrá mucho dinero, que habrá muchas cosas buenas por participar en esas maldades. Habrá dinero fácil, abundante, habrá satisfacción, habrá placer. Y eso es la carnada para engañar al joven. Y el joven, como quiere experimentar el mundo, quiere experimentar la vida, acepta estas ofertas de aquellos que los quieren engañar. Los padres entonces debemos advertir a nuestros hijos que no se dejen engañar, que no se dejen persuadir para causar daño a nadie, que no se dejen seducir para obtener dinero fácil, dinero mal habido, ya sea por el robo, ya sea por droga, ya sea por lo que fuese. Tenemos que persuadir a nuestros hijos, a los jóvenes de la iglesia, a los jóvenes que conozcamos, a nuestros familiares, jóvenes que están entrando en la adolescencia, que sienten los jóvenes que el mundo es de ellos, que no hay leyes, que todo es diversión. Tenemos que persuadirlos como padres. El padre le dice a su hijo que las malas compañías le dirán también lo siguiente, versículo 14. Le van a decir: echa tu suerte entre nosotros, tengamos una bolsa. Y lo que vemos en esta expresión acá, echar suertes, significa pongámonos de acuerdo. ¿Cómo nos repartiremos las ganancias? O sea, antes de ir, ven, nos va a ir bien. Y hacen planes antes de cuánto nos va a tocar. Porque el texto dice, versículo 14, tengamos todos una bolsa. Aquí se le promete al joven que habrá dinero para todos los que se involucren en dichas actividades ilícitas. Nadie se irá con las manos vacías y en poco tiempo seremos ricos. Qué fácil, ¿verdad? Delinquiendo, robando, vendiendo droga, vendiendo el cuerpo. Ahora hasta en las redes sociales hay plataformas donde mujeres salen desnudas y muchos hombres se inscriben y dinero fácil. Muchachas que venden su cuerpo. Nadie se va a dar cuenta y vas a obtener dinero. ¿Para qué te matas trabajando? A la jovencita, ¿verdad? Y a los varones, droga y un montón de otras cosas. El padre tiene que ser sabio, persuadir a sus hijos. Vivimos en un mundo depravado, caído, pervertido por todos los medios y las maneras. El padre debe persuadir a su hijo antes de que se lo persuadan en la calle. Las malas amistades. Si es que ya no lo hicieron, hermanos, pero estamos a tiempo. La palabra de Dios es nuestra ayuda. Entonces vemos acá cómo los jóvenes son persuadidos afuera, en el mundo. Como padres debemos enseñarle a nuestros hijos que se aparten de esas malas compañías, de las malas influencias, porque los inducirán al mal, a ser delincuentes, a ser drogadictos, a prostituirse y a mucho más. Tenemos que adelantarnos a este mundo
y a la gente malvada que trata de aprovecharse de otros para inducirlos al mal. Y tenemos una segunda explicación para que los jóvenes se aparten de las malas compañías y sus ofertas, versículo 17. En el versículo 17 tenemos aquí, versículo 16, perdón, le dice el padre a su hijo, porque sus pies corren, 15, perdón, estoy en el 15. Aquí vemos, nos encontramos que nos dice, hijo mío, no andes en sus caminos. Aquí nos encontramos desde el versículo 15 al 19 con la tercera razón, que Dios nos enseña del por qué los hijos deben siempre obedecer el consejo sabio de sus padres, para que les vaya bien. Y tenemos la tercera razón, porque sus consejos sabios predicen la desgracia. ¿Qué hacen los consejos sabios de los padres? Mire, los padres no son profetas, pero desde que le dicen al hijo, mira, esto va a terminar así, mira, si seguís así, no son profetas, pero la experiencia que ellos tienen y la sabiduría que Dios les ha dado, le dicen al hijo, y cabal, así salen las cosas. Los consejos sabios de los padres predicen la desgracia. Versículo 15 es la tercera razón. Dice, hijo mío, no andes en caminos con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Otra vez en el versículo 15 aparece la expresión hijo mío, que es la tercera vez que el autor aquí, inspirado por el Espíritu Santo, se dirige a su hijo de una forma cariñosa, y ahora lo instruye diciendo, no andes en camino con ellos. Es decir, no te hagas amigo de este tipo de personas que te quieren engañar, que te quieren persuadir, que te quieren hacer practicar el mal. Apártate de ellos, no camines con ellos, te quieren inducir al mal. Y la instrucción sigue, aparta tu pie de sus veredas. Es decir, hijo, hija, no te involucres con esa gente. No te hagas amigo de esa gente. Aparta tu pie de sus prácticas, de sus consejos, apártate. Hermano, nosotros debemos decir a nuestros hijos siempre, entonces, que se alejen de ese tipo de amistades que inducen, una vez más, droga, alcohol, fiestas, sexo ilícito, a eso y a muchas cosas más. Los hijos deben mantenerse tan lejos como sea posible de ese tipo de amistades y de sus prácticas. Y el joven dirá, ¿y qué amigos voy a tener? Pues para tener ese tipo de amigos no tenga nada. Amén. No tenga nada entonces. Y si hay buenos muchachos, y si hay buenas muchachas que piensan como ustedes, que piensan en cosas buenas, hay que buscarles, detectarles y hacer amistad con ellos. En los versículos 16 al 17 hay dos explicaciones que muestran el motivo para apartarse de las malas amistades. La primera explicación que el padre da aquí al hijo, versículo 16, porque sus pies, o sea, de estas malas amistades, de estas malas compañías, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. La razón aquí en el versículo 16 de alejarse de las malas compañías es que corren a practicar la maldad, corren, se apresuran. Es su manera de vivir, es su manera de proceder, corren a derramar sangre. Es decir, a quitarle la vida a otros sin justificación alguna, violando el sexto de los 10 mandamientos que nos dice, Éxodo 20:13 dice, no matarás. La segunda explicación de este padre para que sus hijos se aparten de las malas compañías, le dice, ¿qué le dice en el versículo 17? Ahora le dice al hijo, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Quiere decir acá el versículo 17,
nos quiere decir, nos enseña que las aves son más inteligentes que la gente que busca causar daño. ¿Por qué? Porque nos da a entender el versículo 17 también que las aves, al ver las trampas del cazador, no caen fácilmente, huyen de la trampa. Pero los malvados están tan cegados y también por el designio divino caerán en sus mismas trampas, serán presa de sus mismas maldades, cosecharán tarde o temprano todo el daño que le han causado a los demás. Hijo, hija, todo lo que ves que tus amigos han hecho y que hacen y que tú te das cuenta, si tú te involucras, las vas a pagar con ellos tarde o temprano. Porque Dios no va a dejar como inocente al culpable. Apártate, estás a tiempo, a tiempo. Los padres son tan sabios que predicen las cosas sin ser profetas. Por la experiencia de la vida, por la sabiduría de Dios en ellos, por lo que han visto en su caminar, saben que lo mal termina muy mal. Muy mal. Entonces dice el versículo 18, pero ellos, dice el padre aquí, hablando con su hijo todavía, y su hija, también incluye a las mujeres, a las damas, pero ellos, le dice, o sea, los malintencionados, los malvados, los que inducen a otros a robar, a matar, a embriagarse, al sexo ilícito, a la prostitución, al homosexualismo, etcétera y etcétera. Todos los que inducen a las cosas malas y perversas, ellos, dice el versículo 18, ellos a su propia sangre, es decir, a su misma vida, ponen acechanzas. A sus almas, dice el versículo 18, ponen lazo. Es decir, caerán en sus mismas maldades, tarde que temprano. Su fin será la muerte. Mira lo que el padre le dice: hijo, hija, apártate. Esos muchachos, si no terminan presos, si no terminan en la cárcel, van a terminar muertos. Apártate de todos los que te quieran inducir, de todos los que te quieran engañar. Apártate, porque el fin de ellos será la muerte. Y el versículo 19 dice: tales son las sendas. Mire cómo termina este padre aquí. Tales son las sendas de todo aquel que es dado a la codicia, la cual quita la vida a sus poseedores. Así es y será el final. Versículo 19 cierra esta idea. Así será el final de los malvados, de todo aquel que es dado a la codicia, a ese deseo insaciable de tener fama, prestigio, riqueza. La codicia los inducirá, dice el versículo 19, a la muerte. La codicia quita la vida, dice el versículo 19, a sus poseedores. Significa que su deseo insaciable de enriquecerse lo llevará como ovejas al matadero. Terminarán, ¿cómo terminarán? Hijo, le dice el padre acá, esas amistades que te quieren inducir, aparta tu pie de sus veredas, aparta tu pie de sus caminos, porque ellos terminarán, si no terminan presos, terminarán muertos. Así concluye el Padre sabio en estos versículos del capítulo 1, versículo 8 al 19, aconsejando a su hijo para que a su hijo le vaya bien y no fracase. ¿Cuántos hijos sabe usted que ya de personas que conoce han fracasado y están muertos ya? Porque no siguieron el consejo sabio de sus padres, el consejo sabio de la palabra de Dios. Si tenemos hijos, aconsejémoslos con la palabra de Dios. Aconsejémoslos constantemente. Nuestros hijos necesitan ser instruidos en el sabio consejo de la palabra de Dios, si no terminarán pagando las consecuencias. Y los padres lo lamentarán
si no han guiado a sus hijos en el camino del Señor. Los hijos, hermanos, y ustedes lo saben acá, los que tenemos hijos, los hijos crecen, ¿o no? Qué lindo es cuando están pequeños, hacen todo lo que uno les pide, pero llega un tiempo que crecen, y los que tienen niños pequeños, hoy los tienen pequeños, pero un día los hijos crecen, se hacen adultos y toman sus propias decisiones, y algunos de ellos, lamentablemente, toman malas decisiones, se apartan de las enseñanzas de la palabra de Dios, se apartan de los consejos sabios de sus padres y terminan mal, lamentablemente. Pero yo le digo a los padres esta mañana, no se sienta culpable de nada si como padre o madre hizo su trabajo. Usted oró por sus hijos y sus hijos ya son adultos. Si usted, cuando eran niños, usted oró por ellos, los aconsejó, los enseñó en el camino de la salvación en Cristo y hoy están apartados. Aunque a usted le duele porque es padre y es madre, no se sienta mal si hizo bien su trabajo. Ore por ellos. Siga poniéndonos en las manos del Señor para que Dios los atraiga a la fe verdaderamente, para que no fracasen en esta vida sus hijos o mis hijos. Los hijos, cuando ya son adultos, son responsables delante de Dios de sus buenas o malas decisiones, hermanos. Sus hijos son responsables delante de Dios. Dios le va a demandar a sus hijos de cómo han vivido en esta vida. Se los va a demandar. Y darán cuentas a ellos. Y la sociedad también se los va a demandar. Si tienen que pagar con cárcel, por algunas cosas pagarán con cárcel. Si tienen que pagar con la muerte, lamentablemente pagarán con la muerte. Porque lo que se siembra, se cosecha. Hay que enseñarle a los hijos. Los hijos, cuando ya son adultos, son responsables de lo que hagan. Así que padres, entonces obedezcamos a Dios en la crianza de nuestros hijos. Amén. Padres, si tienen hijos pequeños, como decimos aquí comúnmente, coloquialmente, pilas con los niños pequeños. Pilas, a enseñarles, tráiganlos a la iglesia, enséñenles la palabra del Señor en su casa, ahora que están pequeños. Y los hijos tienen que reflejar a Cristo en su comportamiento, en un comportamiento obediente, bajo la dirección sabia de sus padres, para que como familias nosotros glorifiquemos a Dios. Efesios 6:1 dice a los hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y en el versículo 4 se le dice a los padres, Efesios 6:4, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos ¿cómo? Con puro cariño y amor. No, eso es necesario también. Pero dice, en disciplina y amonestación del Señor. Es necesario el consejo sabio y a veces es necesario la vara. Entonces los padres e hijos, y a los padres que no se han sometido al señorío de Cristo, yo les digo esta mañana amorosamente, padres, si no han conocido a Jesús, hijos que estén aquí no han conocido a Jesús, sean sabios y hagan de Cristo el Señor y el Salvador de sus vidas. Si no se arrepienten del pecado, será imposible que cumplan su misión como padres, y los hijos será imposible que puedan obedecer a sus padres y terminarán padres como hijos mal. Hagan de Cristo el centro de su vida. ¿Qué hemos visto entonces esta mañana? Hemos visto los padres como sabios, como maestros sabios y consejeros. Los padres como maestros y sabios consejeros. Y en este texto de Proverbios 1:8 al 19 vimos que Dios nos enseña 3 razones del por qué los hijos deben obedecer el consejo sabio de sus padres, a fin de que les vaya muy bien.
Vimos que los consejos de los padres son adornos de gracia, versículo 8 y 9. Vimos que los consejos de los padres evitan causar desgracia a otros, y vimos que los consejos de los padres, como profetas, predicen la desgracia. Vamos a ponernos de pie esta mañana y pedir al Señor que nos inunde de su sabiduría para poder vivir como padres que somos, y los que son hijos como hijos, y como familias, adorando y glorificando al Señor en todo. Padre, te damos las gracias esta mañana por tu palabra. Ayúdanos a los padres a ser esos maestros sabios que aconsejan a los hijos para que no les vaya mal, para que no fracasen. Será un fracaso, Señor, si nuestros hijos con buena educación secular fracasan en su vida espiritual. Señor, que no sea porque no hemos instruido a nuestros hijos en tu palabra todos los días. Que no sea porque no hemos orado por ellos. Que no sea, Señor, porque no nos hemos dado a la tarea como padres de enseñarles en nuestros hogares tu palabra. Señor, que no nos lamentemos el día de mañana cuando nuestros hijos, nuestras hijas estén en prácticas perversas, en caminos corruptos, depravados y esperando consecuencias severas por sus prácticas pecaminosas. Que no sea porque no hemos enseñado a ellos tu palabra, que no sea porque no hemos orado por ellos, que no sea porque no hemos hecho nuestra labor. Señor, ayúdenos a no delegarle nuestra responsabilidad de educar ética, moral y espiritualmente nuestros hijos a nadie más. Es nuestra responsabilidad. Le damos gracias por su palabra esta mañana. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo su Hijo. Amén y amén.